Tardes, bienvenidos a todos los asistentes, bienvenidos Javier, Álvaro. El webinar de hoy es un tema que está muy de actualidad en nuestro sector y en general, ya que la economía circular y el reciclaje son uno de los ejes principales de las políticas actuales de la Unión Europea y también de nuestro país. No obstante, ahora en junio de 2020, el pasado junio, el Gobierno aprobó la Estrategia Española de Economía Circular, la que han denominado España Circular 2030, y en esta estrategia se sientan las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo, reducir al mínimo la generación de residuos, aprovechar con el mayor alcance posible aquellos residuos que no se puedan evitar. Y bueno, entre estos objetivos que marca la estrategia de economía circular figuran, por ejemplo, pues reducir un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como referencia lo que existía en 2010, reducir también la generación de residuos en un 15% respecto a lo generado en 2010 y también, por ejemplo, reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2. De todos estos objetivos y otros que también contempla la estrategia, pues la industria eólica como tecnología renovable, pues ya contribuimos significativamente, por ejemplo, a este objetivo de reducción de emisiones y seguiremos contribuyendo y aumentando esta contribución a medida que avancemos en los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima, el PNIEC, y se sigan construyendo nuevos parques eólicos y se siga aumentando la electrificación de los usos energéticos e industriales. Además, pues de todos los componentes de un parque eólico y de un aerogenerador, la gran mayoría, el 90%, son altamente reciclables, mucho acero, mucho hormigón y otros componentes pues que son reciclables y ya entran dentro de esta rueda de la economía circular. Pero, sin embargo, existen otros componentes, principalmente las palas del aerogenerador, compuestas de materiales como la fibra de vidrio o el carbono, que presentan mayor complejidad. Y es uno de los temas que más están preocupando ahora mismo a nuestro sector en la parte ambiental y de economía circular. Y de hecho es uno de los grupos de trabajo que hemos abierto recientemente en la Asociación Eólica para analizar y discutir estos temas. También como introducción creo que es importante mencionar la figura del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el plan que en España va a canalizar los fondos europeos para la reconstrucción y que también contempla como uno de los objetivos y medidas prioritarias todas las iniciativas relacionadas con economía circular, con lo cual este plan y estos fondos van a ser una gran oportunidad para impulsar y desarrollar las tecnologías de reciclaje de estos componentes o materiales compuestos, como la fibra de vidrio, que nos afectan más a nuestro sector. Por todo ello, este webinar de hoy que nos presenta Vestas es muy oportuno y nos va a servir para analizar el estado del arte y conocer y entender un poco mejor cuáles son los retos y las posibles soluciones para el reciclaje de palas. Sin más, te dejo la palabra, Javier, y cuando quieras podéis proceder con vuestra presentación. Muchas gracias y adelante cuando quieras. Gracias, Tomás, y gracias a todos los que os habéis apuntado para escucharnos. Yo voy a hacer sin más la introducción, luego mi compañero Álvaro os contará el reciclaje de palas y cómo lo vemos, pero sí quería darle un poco de contexto al reciclaje de palas en un contexto más amplio que es en el de la sostenibilidad, ¿no? 3 mensajes principales de mi lado. Yo creo que estamos en un momento en el que por primera vez en la historia la sostenibilidad es un objetivo compartido no solo por los fabricantes, sino por los desarrolladores o dueños de parques eólicos, por las instituciones públicas y por todos los actores del sector, ¿no? Yo creo que es un momento único en el que estamos viviendo, en el que, como os decía, por primera vez hay un objetivo que es común a todos los actores del sector. Segundo mensaje, en la transición energética en la que estamos ahora mismo viviendo, el negocio de las energías renovables o es un negocio sostenible o no será un negocio.
Hace muchos años ocurrió lo mismo con la seguridad y salud en el trabajo. Nosotros mandábamos a los técnicos de campo a hacer el mantenimiento o hacer el montaje de los parques eólicos y hace mucho tiempo que quedó claro que o el montaje y mantenimiento de parques eólicos era un negocio seguro para las personas que lo llevan a cabo o no sería un negocio. Yo creo que ese mismo cambio con la sostenibilidad es el que estamos dando ahora. Y el tercer y último mensaje, antes de dar paso a Álvaro, es que el sector eólico creemos firmemente que es el que mejor posicionado está para liderar esa transición energética a un mundo, a una sociedad totalmente descarbonizada. Para liderar esa transición no es suficiente con los beneficios que por sí mismos tiene la instalación de energías renovables, ¿no? Nosotros, como líderes de esa transición y como sector, debemos liderarlo y debemos ir un pasito más allá, ¿no? Debemos conseguir ser sostenibles en todas nuestras operaciones. ¿Y cómo se hace eso? Pues básicamente dos áreas de trabajo principales hemos notado, ¿no? La primera es la reducción de las huellas de carbono y la segunda, el reciclaje de los componentes, del que hoy hablaremos en este webinar. La reducción de la huella de carbono, bueno, es bastante claro, ¿no? La fabricación de un aerogenerador, si bien no emite ni el 1% de la cantidad de CO2 que emiten otras formas de generación de energía térmica, lo cierto es que durante la fabricación de los componentes y su transporte, pues no dejan de tener una huella de carbono. Y tenemos como objetivo muchas empresas del sector en reducir esa huella de carbono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de distintas maneras, pero ya hay varios programas empezados. El principal de ellos y uno muy notorio es la electrificación de toda la flota de vehículos de mantenimiento y el trabajo con los suministradores para que ellos compensen o reduzcan toda su generación de carbono. El reciclable, como segunda iniciativa que hoy venimos a hablar hoy aquí, pues si bien, como has dicho Tomás, más del 85% de los componentes de la turbina son reciclables, todavía no hay una economía circular, no existe una economía que permita comercializar esos componentes y estar en una economía plenamente circular como buscamos, ¿no? Es cierto además que según vamos avanzando en 2020, cada vez mayor número de aerogeneradores llegan al final de su vida útil y por daros un dato, a finales del 23, Wind Europe estima que 14.000 palas eólicas serán desmontadas y tendrán que ser recicladas o darles otro uso, ¿no? Es un poco donde estamos. El reto es un reto bastante importante, si bien el reciclaje de palas no es de un volumen muy considerable comparado con otros sectores, bueno, a finales de 2030 será sostenible y será razonablemente grande y tendremos que darle una solución, ¿no? Iniciativas existen muchas, ¿no? Me gustaría, sin más y por terminar, mencionar una que es Decon Blades, que es una iniciativa en la que nos hemos unido 10 actores importantes del sector, varios fabricantes, varias universidades, y en la que se van a investigar varias líneas de trabajo, como las que os mencionará ahora Álvaro, para conseguir el reto del reciclaje de las palas. Y dicho esto, y por no extenderme mucho más, pues doy paso a mi compañero Álvaro, que se mete de lleno en tema directo del reciclaje de palas. Gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. Estoy teniendo en principio, lo que quería es explicaros un poquillo por qué nosotros en la industria eólica estamos utilizando materiales compuestos. Los materiales compuestos se utilizan fundamentalmente por sus características de peso-resistencia. Son los materiales que nos dan una mejor resistencia específica. Nos permiten obtener unas propiedades estructurales con el menor peso posible. Para aquellos que no conozcan la terminología, un material compuesto no es más que aquel que se obtiene de unir dos materiales distintos y a través de esa unión podemos conseguir propiedades que ninguno de esos dos materiales las tiene por separado. En general, estos materiales tienen una matriz, que es la que aporta rigidez, y un trenzado de fibras, que es la que proporciona la resistencia requerida y que además nos permite orientarlas de manera que utilizamos ese material resistente en las direcciones que nos resultan más interesantes.
como curiosidad, bueno, o como característica de estos materiales es que tienen una interface discreta y es reconocible los dos componentes de los que están formados. Para los que no hayáis visto un material compuesto de interés aeronáutico o eólico, pues el material compuesto más fácil y que seguramente todos habréis visto es, por ejemplo, el hormigón armado. La matriz es el cemento y las fibras son las varillas de hierro que introducimos en el hormigón para darle unas características que por sí solo no tiene. Eso, a la hora de hablar del reciclado, la parte más importante para conseguir un reciclado es la matriz. ¿Por qué es la matriz? Bueno, pues la matriz es la parte del componente que permite mantener las fibras en su posición. También es aquella que soporta las cargas de compresión. Imaginaros un hilo, si lo apretamos ese hilo por los dos extremos se dobla sin ningún problema. Si queremos que una estructura formada por hilos soporte compresión, tendremos que dotarle de una matriz. También esta matriz es la que se encarga de transferir los esfuerzos de flexión a la propia fibra. La protege de sufrir daños durante su fabricación y también durante su uso. Es la parte exterior la que va a tener que soportar las inclemencias climáticas. También tiene que contribuir a evitar que se propaguen las grietas dentro del material. Y por último, es responsable del control de las características macroscópicas que vamos a ver del material en cuanto a resistencia, comportamiento químico y también su posibilidad de trabajo a temperaturas elevadas. Como conclusión, lo que podemos decir es que la matriz tiene que ser estable químicamente y tiene que tener una muy buena adherencia con la fibra. Estas características de estabilidad y de adherencia son las que determinan principalmente la dificultad del reciclado de los materiales compuestos. En la imagen de la derecha podéis ver a dos operarios que están intentando romper una losa de hormigón y para hacerlo, en caso de que quisiéramos recuperar este material, recuperar el hierro y recuperar el hormigón, pues tendríamos que romper el hormigón, en este caso con una piqueta, y una vez que hemos roto la matriz podemos recuperar las fibras, el material resistente. Esto es lo que digo aquí a continuación, ya lo he explicado sin haberlo mostrado, pero bueno, actualmente para hacer esto es difícil desde un punto de vista técnico y requiere gran cantidad de energía. La industria también se está moviendo en la investigación, investigando la posibilidad de utilizar otro tipo de componentes, fundamentalmente termoplásticos, que permitan un reciclado más fácil. En teoría, si utilizáramos termoplásticos, estos termoplásticos, una vez acabada la vida útil, se fundirían, se retirarían, se recogería la fibra se utilizaría de nuevo y el mismo termoplástico podría volver a ser utilizado. El problema que nos estamos encontrando en el desarrollo de estas matrices de termoplásticos es que su resistencia específica es menor que la de los materiales que estamos utilizando actualmente. Por lo tanto, necesitaríamos un mayor peso para obtener las mismas características. Ahora me gustaría también hablar un poquito de qué residuos se puede esperar de una pala. En principio, sabemos que la matriz tiene una estabilidad química muy alta. Eso hace que no sean considerados como residuos peligrosos y puedan depositarse en vertederos. Al menos eso es lo que ocurre en España. En otros países ya veremos más adelante que tienen otras normativas. Son unos compuestos que son difíciles de quemar,
que no se degradan por la acción ambiental, quitando una pequeña degradación superficial por efecto de los rayos ultravioletas, y que son inertes desde el punto de vista de riesgo biológico. Aparte de ser madrigueras de topos, topillos, conejos, otro tipo de animales, pues no tiene una relación directa con ningún tipo de microorganismo o otro que pudiera resultar peligroso para nosotros. Y otra característica importante es que no generan lixiviados, por lo que no contaminan acuíferos ni aguas superficiales. Y como estoy seguro que una gran parte de la audiencia pues no sabe lo que es un lixiviado, pues diremos que es algo parecido como hacer un café, pero con basura. Es la contaminación de las aguas que se produce al hacer que una cantidad de agua pase a través de, típicamente en un vertedero. Por eso los vertederos tienen que tener una zona que es impermeable para recoger los lixiviados y evitar que esas aguas que están contaminados por todos esos solventes que han podido pasar al agua se incorporen al ciclo o bien de aguas subterráneas o superficiales. Si vemos en esta gráfica, vemos cuál ha sido la historia de la instalación de turbinas en España hasta el año 2019. Vemos que el récord de instalación fue en el año 2007, donde instalamos aproximadamente 3,5 gigavatios. Estas palas que hemos instalado en estos años, pues la mejor manera de utilizarlas es intentar extender su vida lo más posible, buscar otras posibles utilidades para ellas, pero desgraciadamente al final llegará un momento en que tendremos que deshacernos de ella. Esto nos va a permitir, en cierto modo, tener una idea de cuál es el volumen de reciclado que podemos esperar. Asumiendo los datos que hemos visto anteriormente, podemos pensar que estaríamos hablando de reciclar del orden de 2 gigavatios al año. Y teniendo en cuenta que las máquinas de esos años estaríamos hablando de máquinas de 2 megavatios, pues tendríamos del orden de 1000 aerogeneradores al año. Eso nos dice que son 3000 palas, porque la mayoría de los aerogeneradores son de 3 palas, hay alguno de menos, pero en general casi todos van a ser de 3 palas. Tendríamos unas 3000 palas que con un peso de unas 7 toneladas por pala, pues tendríamos aproximadamente unas 21.000 toneladas de material a tratar. Ahora, mi pregunta es que si eso es mucho o poco. Para saber si algo es mucho o poco, pues digamos que deberíamos compararlo con otro tipo de residuos. Por ejemplo, en España, en el año 2019 se reciclaron 1,5 millones de toneladas de envases y tenemos una tasa de reciclado cercana al 50%. Eso quiere decir que otro 1,5 millones o bien fueron a vertederos o bien se incineraron. Si comparamos estos dos pesos, pues diríamos que el peso de las palas a reciclar durante un año es inferior al 1% de los envases a tratar anualmente. Si comparáramos el peso de las palas con el peso de los residuos de naturaleza industrial que hay en España, que son del orden de 40 millones de toneladas, pues veríamos que es un número todavía inferior a ese 1%. Eso, digamos, que nos puede hacer pensar que estamos ante el típico problema del iceberg, donde vemos la punta, pero que no se ve el verdadero problema que está escondido. Bueno, a pesar de que estos números son pequeños en comparación con el resto de la industria, desde el sector eólico estamos comprometidos a reciclar estas palas, porque cualquier cosa que se quite de generar residuos es algo que va a ir en beneficio de todos. Vamos a intentar contribuir en nuestra medida a la economía circular y esperamos que nuestro ejemplo sirva para que el resto de las industrias puedan continuar con nuestra iniciativa. Bueno, y una vez que hemos hablado o que os he presentado el tipo de materiales, el por qué los usamos
y cuál es el volumen de residuos y que incluso a pesar de que es un porcentaje escaso, consideramos que es muy importante su reciclado, vamos a hablar de tipos de reciclado. Fundamentalmente hay dos maneras de reciclar el material compuesto. Por un lado se puede intentar utilizarle tal y como está, y por otro lado se puede intentar recuperar las fibras, los materiales termoplásticos, si fueran termoplásticos, y con los termostables se pueden utilizar o intentar recoger los compuestos químicos o bien utilizarlos para generar energía o intentar utilizarlos en la industria química. Desde el punto de vista del método de reciclado, vemos que hay tres tipos fundamentales. El primero es el de procedimientos físicos. En este caso, lo único que haríamos es fundamentalmente triturar el residuo. Obtendríamos polvos, obtendríamos materiales con distintas formas, forma de aguja, forma de botón, forma de lámina, la que nos resulte más interesante, y con esos materiales se utilizarían como material de refuerzo para otros plásticos. En este caso no hemos recuperado la fibra y la matriz por separado, lo estamos utilizando el producto tal y como era. Por otro lado, tenemos procedimientos térmicos. En estos casos, en procedimientos térmicos, el primer procedimiento puede ser simplemente la utilización de este material compuesto para valoración energética. Se recupera la energía, con esta energía se puede producir electricidad. También podemos utilizar hornos de pirólisis. En este caso vamos a intentar recuperar la fibra de vidrio, fibra de carbono, para poder utilizarla en nuevos componentes. Y también se está utilizando procedimientos térmicos para su uso en cementeras. Por último, tenemos procedimientos químicos cuyo objetivo final es también recuperar la fibra, que es el componente más valioso del material compuesto. Y ahí tenemos varios métodos. Ahí he puesto unos ejemplos, la solvólisis, el craqueo catalítico, hay otros. En España tenemos una empresa que es un spin-off del CSIC, con el apoyo del CEDETI y otras organizaciones, creo recordar el nombre es TRC, y esta empresa tiene un método basado en la mezcla de varios procedimientos químicos que obtiene unos resultados bastante buenos. Es capaz de recuperar fibras que mantienen un nivel de calidad razonable, hasta niveles del 80, incluso superiores de la resistencia inicial. Ahora voy a poner ejemplos de cómo se haría un reciclado físico. Reciclado físico, la primera parte sería cortar la pala en el parque, reducir su tamaño a algo que pueda transportarse fácilmente en camiones o contenedores, y para llevar a la planta de tratamiento. Allí se procesa para obtener elementos más pequeños normalmente, luego en varios procesos intermedios, y se fabrican esos elementos de refuerzo que hemos hablado. En este proceso de trituración o de fabricación de elementos de refuerzo se van a obtener distintos productos que se separan normalmente por el tamaño de grano. Eso nos va a permitir obtener polvo, elementos tipo aguja, etc. Estos se almacenan y se utilizarían para la fabricación de nuevos componentes. En la derecha veis el ejemplo de un reciclado de este tipo. No son palas de aerogeneradores, son botellas de plástico, pero en esencia el proceso es el mismo. Se recogen, se muelen, se procesan mediante máquinas y se conforman para que tengan la forma adecuada. Este proceso es bastante barato desde el punto de vista energético. Únicamente tenemos el coste energético de la recogida, la molienda y demás, pero evidentemente se obtienen productos de escaso valor estructural. No hemos sido capaces de recuperar la fibra, que es el elemento fundamental y el elemento de más valor que hay en el material compuesto. No obstante, es un procedimiento que puede resultar muy útil
para muchos componentes del aerogenerador, porque tenemos no solo las palas, también tenemos lo que son todas las paredes de la góndola, etcétera. Y que puede utilizarse también para elementos de otras industrias. Como ejemplo de recuperación de fibras, he elegido la pirólisis. En la pirólisis, la primera parte del proceso es exactamente igual. La pala se corta en el parque y se transporta en contenedores. Una vez que llega a la planta, se reduce su tamaño, se separan materiales en caso de que la pala esté compuesta de material de fibra de vidrio, fibra de carbono, se intenta separar para reciclarlo por separado, se retiran metales, etcétera, y se adecúa su tamaño a los hornos de pirólisis que tengamos disponibles. Una vez que los tenemos al tamaño adecuado, se introducen en el horno de pirólisis. También la pirólisis es un proceso que se produce a temperaturas elevadas en ausencia de oxígeno. El material compuesto empieza a generar gases. Estos gases se recogen y se pueden utilizar para bien calentar el mismo, para continuar o contribuir al calentamiento del horno, o bien para la generación de energía eléctrica. Una vez que hemos acabado con el proceso de la pirólisis, todo el material de la matriz ha desaparecido, pues se limpia la fibra, normalmente se cataloga dependiendo de los tamaños que hemos obtenido y se reutiliza. En la parte superior de la ventana podéis ver un horno de pirólisis, es un ejemplo que podéis buscar en internet, de los tantos que hay. Y en la parte inferior derecha veis cuál es el resultado una vez que se ha producido la pirólisis. En la parte superior vemos una sección de pala con sus elementos, unas espumas y la matriz. En la parte inferior, la matriz, las espumas han desaparecido y la fibra, como veis, ha caído y se ha quedado con lo que ocurriría si cuando le quitas la matriz no es capaz de mantener su forma. Quedan parte de cenizas y demás que hay que limpiar antes de proceder a la utilización de esta fibra. Como veis, es un proceso difícil y costoso, requiere materiales y procedimientos relativamente sofisticados y se obtienen fibras con resistencia inferior al material virgen. Cuanto mejor es el proceso de recuperación, si en lugar de utilizar una pirólisis pura, utilizamos una pirólisis mezclada con otro tipo de o con una catalítica y demás, podemos conseguir mejorar la calidad de la fibra final. Os digo antes que en esta empresa española se están obteniendo valores en torno al 80% de la resistencia inicial. También, aunque no se ha hablado mucho, sí que en el pasado se estudió la posibilidad de utilizar lo que se llama el reciclado arquitectónico, es utilizar las palas como elementos estructurales para, en este caso, por ejemplo, es una maqueta de lo que podría ser un anfiteatro o una sala de exposiciones. Y también, en este último ejemplo, veis que alguien pensó que se podrían utilizar las palas de aerogeneradores como soporte de placas solares. Bueno, pues esta también sería otra posibilidad si en algún momento se ve un mercado o una utilidad para las palas. Tened en cuenta que la pala es un elemento muy resistente y que está soportando unas cargas aerodinámicas brutales. Cuando le aligeramos esas cargas y no tiene que soportar esas cargas aerodinámicas tan brutales, tiene resistencia suficiente, pues, por ejemplo, para soportar lo que estamos viendo aquí, una cubierta. Ahora simplemente voy a ir muy deprisa, bueno, muy deprisa, como toda la presentación en general. Voy a poner unos ejemplos de recuperación, de distintos tipos de recuperación. La primera es la recuperación física. En este caso es la fabricación de traviesas de tren por esta empresa que es Global Fiberglass Solution. ¿Estos qué es lo que hacen? Pues muy sencillo. Recogen las palas,
las trocean, las convierten en elementos de pequeño tamaño, lo mezclan con unas resinas, lo introducen en unos moldes y con eso fabrican traviesas para el tren que pueden ser utilizadas en sustitución de la madera, en sustitución de las de hormigón. Como ejemplo de recuperación de fibra, voy a hablar del ELG Carbon Fiber. Esta empresa empezó a trabajar en colaboración con Boeing, reciclando fundamentalmente los residuos de sus fábricas. Aquí veis un horno de pirólisis que tienen y ellos fundamentalmente reciclan fibra de carbono y comercializa polvo para refuerzo de plástico, también tela no tejida de fibra de carbono que después por infusión se une a una matriz y se puede utilizar para fabricar nuevas piezas, y también grupos de fibras de carbono cortadas para refuerzo. El nombre en inglés lo tenéis ahí, yo no he sido capaz de encontrar una traducción al castellano que resultara razonablemente buena. Para la fabricación de cemento, el ejemplo más importante lo encontramos en Alemania. En Alemania, en el año 2005, se prohibió depositar materiales compuestos o materiales de alto contenido en carbono en sus vertederos. Eso originó la necesidad de eliminar las palas de otra forma. También se vio que se generó una especie de exportación adicional de palas a países vecinos. Pero también se desarrollaron plantas para su incineración y para su utilización en la fabricación de cementos. Para la incineración en los países del norte de Europa se utilizan muchos sistemas de calefacción y de agua caliente que se utiliza centralizada para ciudades. Desde el punto de vista de la utilización para fabricación del cemento, fue el grupo cementero suizo Holcim el que empezó a reciclar palas en su planta de Langendorf. La idea refleja perfectamente lo que es la economía circular. Las palas de los aerogeneradores que ya no están en uso se muelen, se convierten en elementos de tamaño pequeño, como veis aquí. Con estas se utilizan la fabricación del cemento, producen también energía para la fabricación del cemento, que como todos sabéis es un producto que requiere mucha cantidad de energía para su fabricación. Y una vez que el cemento se ha fabricado, pues qué mejor manera de utilizarlo que para hacer cimentaciones de otros aerogeneradores. Es, en esencia, el ejemplo perfecto de la economía circular. También os voy a hablar de otras experiencias un poco menos exitosas. El mismo grupo Holcim puso en práctica un proceso de recuperación de fibra en Alemania mediante el método de pirólisis, pero lo tuvo que cancelar debido a que no le resultaba rentable. Un grupo de empresas y universidades danesas también intentaron poner en marcha una iniciativa de ese tipo. Se construyó un piloto, pero se fracasó, y en este caso sí que tenemos la información de primera mano de cuáles fueron las raíces del fracaso, por los siguientes motivos. El primero es el alto coste del proceso, que si se tiene un volumen se puede llegar a hacer rentable, pero es que el grave problema con el que nos encontramos fue la falta de mercado para los productos reciclados por tener un precio superior al material de base. Eso internamente Vestas, por ejemplo, podría asumiendo ligeramente, tampoco es un precio excesivo, pero lo que fue la raíz de suspender ese proceso fue la imposibilidad de garantizar una cantidad mínima de material a procesar que hiciera rentable el negocio. Fuimos incapaces de mantener un flujo de entrada, de asegurarnos un flujo de entrada de material a reciclar, porque al final las palas son propiedad del promotor, del dueño del parque, y no podemos obligarles a reciclarles de una manera específica. Bueno, pues al final ya como última reflexión, las conclusiones, y es que vamos a seguir
durante unos años fabricando las palas con material termostable, porque es lo que la tecnología nos permite ahora mismo, pero sí que estamos apostando claramente, la industria eólica está apostando claramente por el reto, por solucionar o por solventar esta dificultad de la reciclabilidad de las palas. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande en permitir esta reciclabilidad ya desde el principio, desde las fases de diseño de las propias máquinas. Sí que es importante mencionar que es importante que haya regulaciones claras, porque hay experiencias en otras industrias que un incremento o una regulación no bien armonizada puede producir algo contrario para el medio ambiente, y es que se lleven los materiales a reciclar a países que tengan una normativa más laxa. Otro, digamos, hándicap que tiene esto es que los productos obtenidos, salvo en el caso de la fibra de carbono, tienen una capacidad escasa de penetración en el mercado debido a su coste. Evidentemente, a medida que todo el proceso de reciclado se mejore, este coste bajará, y lo que ahora no es rentable, pues dentro de 2 años puede ser perfectamente rentable desde el punto de vista económico. Y por último, y remarcarlo, porque fue, digamos, nuestra experiencia, es que hay que garantizar un mínimo de material a procesar a las distintas plantas para que éstas puedan tener un volumen suficiente que les haga rentables los procesos que os he ido describiendo. Y ya con esto, pues simplemente agradeceros la atención, y a partir de ahora, pues estamos aquí para responder a vuestras preguntas. Muchas gracias, Álvaro. Muy buena tu presentación, enhorabuena, muy didáctica, súper interesante. Vamos a dar paso a las preguntas de los asistentes. Os animo a que las formuléis a través de la herramienta que tenéis de la videoconferencia, del GoToMeeting, y vamos a ir dándoles paso tanto a Álvaro como a Javier para que las vayan contestando. Tenemos ya algunas preguntas que os voy a ir lanzando. La primera de ellas nos la realiza Miguel Medina. Aparte de daros la enhorabuena a los dos por la presentación, nos pregunta si ya existen o tenéis conocimiento en las subastas o concursos de renovables, si conocéis si en algún país se están exigiendo requisitos para la valoración o el reciclado de palas. Si tenéis conocimiento de que esto ya se empiece a implementar como requerimiento dentro de las propias subastas. Pues la verdad es que yo no lo he escuchado en ninguna de todas las subastas que hemos participado, y han sido unas pocas. Así que, sin pretender tener un conocimiento exhaustivo de todo el mundo, te diría que no lo he visto en ningún sitio. Vale. Bueno, yo creo también por aclarar, para la construcción de un parque eólico y su puesta en servicio y la autorización administrativa que conlleva, el proyecto tiene que incluir la demolición o las medidas necesarias para la demolición del mismo, y de acuerdo a la normativa vigente que haya en cada momento, con lo cual pues un promotor que construye un parque eólico, pues en el propio proyecto ya van incorporadas las medidas necesarias para su desmantelamiento de acuerdo a la normativa que exista en cada lugar, con lo cual implícitamente pues ese desmantelamiento ya va contemplado, aunque en la propia subasta no. Vale, tenemos otra pregunta, nos la realiza Carlos Llobo, y nos dice si es posible que las tecnologías desarrolladas para el reciclado de palas se extiendan a otros sectores y pues que ello permita maximizar su impacto positivo en el reciclado de residuos de materiales compuestos. Bueno, en principio, digamos que todas estas tecnologías
son igualmente aplicables a cualquier industria. Fundamentalmente empezaron con la industria aeronáutica por su volumen, también la industria de automoción, y ahora nos estamos incorporando nosotros en la industria eólica. Si utilizas un material compuesto, estas técnicas te valen independientemente de el destino final del artículo que has fabricado. En general, en España ahora mismo el mayor uso de material compuesto pues, probablemente estará en la industria automovilística por volumen de fabricación. Vale, gracias. Sí, un poco la referencia que tenemos aquí en la asociación es pues, el sector aeronáutico, con todos los materiales compuestos que pueden provenir del desmantelamiento de aeronaves, que como ocurre con nuestro sector, pues es un sector maduro y también da pie a... Ahí para eso habría que empezar a distinguir entre compuestos. Si hablamos de fibra de carbono, la fibra de carbono mayoritariamente viene de la industria aeronáutica, sin lugar a duda. Pero al hablar material compuesto en general, tenemos que tener en cuenta también si el plástico reforzado lo consideramos como material compuesto o no. Entonces ahí, digamos que, por eso he dicho la industria automovilística. Si estamos hablando de fibras de carbono, fundamentalmente es la industria aeronáutica. Vale, gracias, Álvaro. Tenemos otra pregunta, en este caso de José Robles. Una pregunta un poco con truco, ¿no? Mencionabas en tu presentación, Álvaro, que en Alemania se prohibieron en 2005 el depósito de palas a vertedero. Sí. Y la pregunta es si tenéis constancia de las razones que llevaron a esta decisión, teniendo en cuenta que los materiales compuestos de las palas no son nocivos para el medio ambiente. Yo no tengo información de por qué los alemanes tomaron esa decisión. La mayor parte de las veces no entiendo por qué mis políticos toman las decisiones en mi país como para entender a los de fuera. Pero supongo que es simplemente para intentar fomentar la reciclabilidad. Fue una medida que se tomó para disminuir el consumo de materia prima, fundamentalmente. Vale, gracias, Álvaro. Bueno, nos puntualiza Miguel Medina sobre la pregunta anterior. Él se refería más a la obligación o la introducción del requisito en las subastas de tener que reciclar las palas. Yo creo que, como decía Javier, ahora mismo no existe esta obligación que conozcamos en ninguna de las subastas que se han convocado recientemente, tanto en España como en cualquier otro país. Claro, si me permites, Tomás, sí es claro que muchas comunidades autónomas, sobre todo aquí en España, han pedido, han exigido, incluso han pedido un aval por delante para el desmantelamiento de las instalaciones cuando agotan su vida útil. Pero yo creo que lo que estamos hablando aquí es de ir un paso más. No estamos hablando de desmantelar y llevar a vertedero o reciclar según la legalidad vigente. Estamos hablando de establecer una economía circular en su totalidad y reutilizar los materiales por medios como los que ha enseñado Álvaro u otros que lograremos diseñar en futuro cercano. Es un paso más que el del desmantelamiento. Muy bien. Nos preguntan también, disculpar que han entrado muchas preguntas de golpe, y nos pregunta María Landeira si, bueno, hablando antes del sector aeronáutico, si conocemos qué materiales, estos materiales compuestos que son similares a los del sector eólico, si conocéis con qué sistemas se están reciclando actualmente. Uno de los ejemplos que he puesto en mi presentación es directamente de una empresa que recicla el material compuesto de Boeing. Se utilizan los mismos procedimientos. Muy bien. Otra pregunta es relacionada con la diferencia entre las palas de offshore y de onshore. ¿Presentan la misma problemática para el reciclaje? ¿Están compuestas de manera similar?
desde el punto de vista de reciclaje son equivalentes. Los materiales son los mismos. Muy bien. Una pregunta que nos lanza Oliver Rodríguez es sobre una de las posibles aplicaciones de los materiales reciclados, de las palas. No sé si has llegado a comentarla en tu presentación, ¿ves? Por si tenéis más información, como su utilidad como aislante térmico, tanto sobre todo principalmente para la construcción. Sí, hay otras maneras. Yo no he presentado todas las maneras que hay de reciclado. Sí que hay, en algunos casos se han utilizado para fabricar aislantes que se pueden utilizar en la construcción. Digamos, hay muchas maneras. Yo he presentado las que he considerado, digamos, más relevantes o por ejemplo, la misma fabricación de traviesas que he presentado se podría utilizar para fabricar materiales que fueran paneles y que pudieran utilizarse para el revestimiento de fachadas o para el revestimiento de paredes, no con unas determinadas características. En España se han desarrollado varios proyectos en esta línea con las iniciativas que comentabas de triturado mecánico, de reciclado mecánico, pues de incorporar los materiales de las palas triturados en la composición de aislantes térmicos y acústicos para la construcción. Sí, sí. Ha habido muchas iniciativas, muchos proyectos piloto, también muchos que vienen originados de la necesidad de reciclado de la industria del automóvil, que tiene también muchos plásticos y muchos materiales reforzados que reciclar. Sí, ha habido muchas actividades. Lo que no podía era en esta presentación poner absolutamente todo lo que se ha hecho. Otra pregunta más relacionada con lo que comentabas al final de tu presentación sobre actuar no solo sobre el reciclaje una vez que se ha generado el residuo, sino en la fase anterior, ¿no? En la fase de diseño, del ecodiseño, que dentro de la jerarquía de residuos es lo que se considera más eficiente, ¿no? Antes que tener que reciclar o reutilizar un residuo, pues evitar que se produzca. Comentabas que en vuestra casa ya estáis trabajando en soluciones para mejorar esta reciclabilidad de las palas desde el comienzo, desde la fase de diseño. Sí. ¿Podéis avanzar alguna referencia o algunas de las medidas? A ver, muchas veces todo lo que hay que hacer, muchas veces es algo que dices tú, bueno, es simple sentido común. Por ejemplo, una medida que es que mejora el reciclado es intentar utilizar materiales que sean uniformes y tener identificado claramente por dónde están cada uno de los materiales. Porque la primera parte de cualquier reciclado, si lo quieres hacer bien, es separar los materiales de manera adecuada. Si tú haces una pala y metes ahí 37 materiales distintos, pues ya empiezas a dar un problema desde el punto de vista reciclado. Entonces, se empieza pues reduciendo el número de compuestos, identificando claramente dónde están, haciendo el diseño de tu pala de manera que cuando tengas que separar los elementos pueda hacerse de una manera más fácil o más racional, que cuando lleves la pala a una planta de reciclado, el tío que se ponga a reciclar no vea la pala y dice, uy, pero si es que está aquí todo mezclado, ¿qué reciclo yo? Muy bien. Digamos que esa es la parte sencilla. La parte más compleja es la parte de desarrollar nuevos materiales, pero eso ya digamos que es otro paso más por delante. Nos preguntan también otro de los asistentes, bueno, más que sobre el reciclaje, sobre qué factores hacen que haya que desmontar una pala y desmantelarla antes de poder proceder a una reparación, ¿no? Aquí yo creo que en general hemos estado hablando siempre de cuando
se llega a la vida útil, al fin de la vida útil del parque, que se desmantelan todos los aerogeneradores, pero claro, también es necesario tratar las palas que vienen de una sustitución por una avería o por una reparación. Bueno, ahí ya entramos en un tema que es, por ejemplo, si ha habido un incidente en una pala, un impacto de rayo o cualquier problema y la pala se ha roto y se ha roto de manera que no es posible su reparación, pues esa pala hay que deshacerse de ella. Lo ideal sería reciclarla. Ahora mismo, dependiendo del país, se hace o no se hace. Al final, todas las palas van a tener que, digamos, van a tener que destruirse porque llegará un momento en que agotemos su vida útil. Cuando la pala ha agotado su vida útil y no es capaz de aguantar más carga de fatiga, es un riesgo enorme tenerlas en funcionamiento. Esas palas hay que desmontarlas y desgraciadamente ya no pueden utilizarse en su forma, en la forma que tienen, porque no la vas a montar en otro aerogenerador. Si ya has considerado que has agotado su vida útil, podría tener una segunda vida, como he mostrado ahí desde el punto de vista arquitectónico, si se utiliza a lo mejor para la cubierta de un polideportivo. Pero una vez que ya tu vida fatiga la has consumido, esa pala no puede seguir funcionando. Hay que sustituirla por una nueva, bien sea porque, digamos, aunque no, podría ocurrir que no tuvieras que eliminar o cambiar todo el aerogenerador, pero sí que fuera necesario cambiar las palas, porque ya has agotado su vida útil. Vale, gracias, Álvaro. Nos pregunta Mariela Martín, has comentado alguna ya en tu presentación, pero por otras experiencias que existan en España para la valorización del material y la valorización energética de las palas en España. Mencionabas la de TRC, yo creo, ¿no? En tu presentación. Sí, ha habido bastantes históricamente. Sobre todo hubo un boom. Empezó a hablarse muy en serio del tema del reciclado en España en torno al año 2008-2009. Allí se hicieron muchas experiencias. Incluso había planes de construcción de plantas a escala industrial en algunos de los planes eólicos. Yo recuerdo una que estaba asociada a un plan eólico que había en Aragón. Desgraciadamente, con la crisis que vino a partir de esos años, todo eso, lo que estamos hablando de experiencias a tamaño industrial, más o menos ha desaparecido. Y lo que tenemos sí son grupos de investigación que han hecho experiencias y que tienen pilotos muy prometedores, como el que he comentado, desarrollado por el CSIC. Aquí en la asociación, en el grupo de trabajo que hemos abierto un análisis sobre el estado del arte del reciclaje de palas, pues también tenemos identificados varios proyectos europeos liderados por varias empresas, centros tecnológicos, tanto para desarrollar el reciclaje mecánico, el triturado en estas aplicaciones para aislantes o pavimentos para carreteras, y también para el reciclaje térmico. Y hay alguna empresa que ya tiene implementados hornos de pirólisis a escala pseudo comercial, todavía no con una gran capacidad, son instalaciones pequeñas y bueno, es un poco ligándolo con lo que comentaban o preguntaban otros asistentes sobre la posibilidad de introducir estos requerimientos en subastas o en concursos de energías renovables, pues la complejidad de que existe ahora mismo de que exista capacidad suficiente para, al final, para poder reciclar estos volúmenes de palas que pueden provenir del desmantelamiento, ¿no? Además, es necesario desarrollar estas tecnologías y que aumente la capacidad industrial de reciclarlas. Es algo que precisamente
toda vuestra presentación pues se centraba en ello. Tenemos también una pregunta, es un ejemplo que nos trasladan desde Portugal, una empresa portuguesa, donde se han centrado en transformar palas eólicas en mobiliario urbano, incluso mobiliario doméstico y de oficinas, y nos pregunta si conocemos alguna empresa o alguna iniciativa similar en España. No sé si vosotros tenéis conocimiento. En principio no la conozco, pero lo que supongo es que utilizarán algo parecido al procedimiento de fabricación de traviesas, utilizarán el material reciclado como refuerzo para algún tipo de plástico y que les dé la resistencia. Una vez que con eso puedes hacer, digamos, puedes hacer mobiliario urbano, podrías hacer los parachoques de coches, puedes hacer un montón de cosas. He visto empresas que hacen volardos de material reciclado, otro tipo de... hay múltiples usos. Pero en esencia el proceso es el mismo, es un proceso de reciclado físico en el cual tú no separas la fibra de la matriz y al final lo utilizas como refuerzo. Y la forma que des al material final, pues es prácticamente la que quieras. Vale. Un par de preguntas más. Ya estamos llegando un poco a la hora prevista, pero seguimos teniendo bastantes preguntas. Entonces vamos a apurar un poco porque hay alguna interesante, por ejemplo, relativo a los costes, ¿no? Nos pregunta Javier Pastor por el elevado coste de este tipo de procesos todavía y según vuestra opinión, vuestra visión, ¿quién debería asumir este coste del reciclado? ¿El cliente, el fabricante, el promotor? Es difícil de contestar. Es difícil de contestar. Al final lo que está claro es que cualquier coste lo va a soportar el usuario final, independientemente de quién lo pague inicialmente. Lo que está claro es que ahora mismo los costes que tenemos son muy elevados también porque digamos, son tecnologías que están empezando. Hay que dejarlas, digamos, hay que hacer que maduren. Una vez que maduren podrían llegar a ser, ser competitivas. Incluso con fibra de carbono puede resultar ahora mismo rentables ya. Con otro tipo de fibras es más difícil debido al coste inicial. Pero probablemente si este proceso se hace de manera, se globaliza y empezamos todos a reciclar los materiales de desecho, los costes asociados a los procesos bajarán y se podrán buscar seguramente, digamos, tecnologías que puedan ser complementarias, al igual que se hacía en, digamos, cogeneración, pues a lo mejor ahora mismo no tiene un rendimiento lo suficientemente bueno porque no merece la pena poner una planta de cogeneración asociada a un horno de pirólisis de esos tamaños. Pero a lo mejor dentro de unos años ya sí. Y todo el calor que ahora estás perdiendo en el proceso lo puedes recuperar y lo puedes convertir en electricidad. Evidentemente, para eso la economía o tener un tamaño importante o la economía de escala pues es importantísimo. Ahora, ¿quién debe pagar el desarrollo? Pues ahí no te lo puedo decir. Es algo que si pensamos que es un beneficio para la sociedad, desde mi punto de vista debería promoverse inicialmente mediante proyectos de investigación, proyectos que hagan que esa tecnología se desarrolle, porque si no va a ser imposible. El mercado por sí solo no tiene o no va a poder hacerlo porque va a estar trabajando en pérdidas durante mucho tiempo. Y una vez que ya se haya llegado a niveles de rentabilidad razonables, ya podrá ser el propio mercado el que lo gestione, pero es poco más o menos lo mismo que ha pasado con otras tecnologías. No es nada nuevo. Sí, por completar, Tomás, si me dejas un segundo. Sí, por supuesto.
Estoy muy de acuerdo en lo que dice Álvaro, ¿no? Al final, el coste seguro lo soporta el consumidor final. Digamos, la forma más sencilla será pues, que el dueño de la pala, cuando haya que reciclarla, sea el que pague el coste del reciclaje. Pero yo creo que da un poco igual, y andando en mi introducción a la presentación, yo creo que como sector eólico tenemos un poco la obligación de liderar este cambio de paradigma, ¿no? Y esa revolución de la economía circular. Entonces, que hoy es un poco más caro, bueno, yo creo que claramente la energía eólica, las energías renovables en general están muy por debajo del coste de generación de otras energías y creo que en este tipo de iniciativas necesitamos mostrar el liderazgo y llegar a un momento, como decía Álvaro, que esos costes bajarán e incluso llegarán a ser más baratos que otras formas de desechar el producto, ¿no? Gracias, sí, coincido plenamente con vosotros y al hilo de esto, pues resaltar la oportunidad actual de los fondos de reconstrucción y del plan de transformación y resiliencia de España, que ya incorporan muchas de sus líneas medidas de economía circular, y para conseguir que estas tecnologías que habéis ido mencionando lleguen a una fase 100% comercial, a TRLs ya de mercado, pues sería una oportunidad muy buena para apoyarlas a través de estos mecanismos. Tenemos otra pregunta que seguramente vosotros, como fabricante de aerogeneradores, nos podáis dar un poco de luz sobre, pensando un poco en el modelo de negocio, ¿no?, que se puede establecer en torno a este desmantelamiento de parques y al reciclaje. Nos preguntan sobre qué servicios puede proponer un fabricante de aerogeneradores a sus clientes en el proceso de desmantelamiento. ¿Contempláis vosotros como fabricante y tecnólogo meteros en este ámbito de alguna manera? Sí, ¿por qué no? Yo creo que desde Vestas siempre hemos intentado dar el servicio que nos ha pedido el mercado y, por supuesto, el desmantelamiento y el reciclaje y en la reducción de la huella de carbono. En todo ello estamos muy interesados. O sea que sin ninguna duda sí, total asistencia. Gracias, Javier. Y bueno, por último, una pregunta que tenía yo también en cartera, nos la hace Juan Manuel a Argo, mencionabas, Álvaro, que ahora mismo las aplicaciones que existen para el reciclado de los materiales compuestos obtienen fibras de calidades en torno al 80% de la resistencia estructural de la fibra original. Ese 80%, ¿para qué da al final? ¿Se puede fabricar con esa fibra una pala nueva? ¿O qué otras aplicaciones podrían tener? Bueno, ahí depende fundamentalmente del grado final que se obtengan. Si tú obtienes una fibra que tiene unas características ligeramente inferior al material virgen, por llamarlo así, pues lo que tienes que hacer es introducir más cantidad. O lo que puedes hacer, todo esto depende mucho evidentemente de cuál sea la relación de precio entre material reciclado y material virgen. Si el precio del material virgen, por ejemplo, sufriera un incremento dramático de su precio, el resultado sería que reciclar fibras que tienen el 80%, aunque incrementes ligeramente el porcentaje de carbono, te va a salir más rentable que utilizar fibra virgen. Si esa relación no es demasiado grande, pues lo que tú siempre puedes utilizar, esa fibra que tiene un 80%, pues la puedes utilizar para un componente estructural que tenga demandas inferiores. Y puedes ir adecuando, o sea, por ejemplo, si tú requieres en la misma pala, podrías decidir en unas zonas de la pala utilizar un material virgen porque necesitas llegar al 100% de la resistencia a tracción de la fibra de carbono, pero en otra parte a lo mejor con ese 80% te vale. Pues podría incluso utilizarse de manera selectiva el tipo de fibra dependiendo de la
de la posición en la pala. En realidad, nosotros estamos muy acostumbrados a hacer eso porque nuestras palas son mezclas de fibras. Nosotros tenemos fibra de carbono, fibra de vidrio. La fibra de vidrio normalmente te da menos resistencia que la fibra de carbono. Es muchísimo más barata. Entonces, al final, es ir adecuando tu diseño a las condiciones específicas de los materiales que tengas. Lo que sería muy, digamos, dramático es tener un material que solo recupera el 20% de sus propiedades. Entonces, claramente ya no lo puedes utilizar para las mismas estructuras. Tienes que dedicarlo, digamos, a estructuras de un nivel de exigencia inferior. Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro, Javier, por vuestra presentación. Vamos a dejarlo aquí. Hay alguna pregunta más, pero os las haremos llegar para ver si pueden ser respondidas por escrito. Y bueno, agradeceros a los dos por la presentación muy didáctica, muy interesante y por haber podido responder a todas estas preguntas. Y muchas gracias también a todos los asistentes por haberos conectado con nosotros. Y por mi parte, nada más. Te dejo la palabra, Piluca, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, gracias a los tres, Álvaro, Javier y Tomás. Ha sido un encuentro muy interesante y prueba de ello es que los asistentes se han quedado hasta el final, aunque hayamos retrasado un poco la hora de finalización. Han quedado algunas preguntas sin responder, pero no debéis preocuparos porque se las vamos a enviar tanto a Álvaro como a Javier por si os pueden dar respuesta de una manera más personal. Y recordaros que en nuestra página web tenéis todos los eventos que tenemos previstos. El siguiente será la próxima semana, el día 14 de abril, sobre la cadena de valor y la eólica offshore. Lo hacemos en colaboración con Enel Club y ya podéis inscribiros si queréis en su página web o en nuestra página web. Nada, agradeceros a todos vuestro tiempo y os esperamos en el siguiente encuentro. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.